Hola, mi nombre es Aarón, soy uno de los pastores en la Iglesia Bíblica Bautista Ágape de Bucaramanga. Nos encanta que está aquí con nosotros en su Iglesia Ágape. Si podemos ayudar en algo, aquí estamos a sus órdenes. La Iglesia Ágape existe para ser seguidores de Cristo que aman a Dios, aman a las personas y llevan el Evangelio al mundo entero. Si podemos servirles en cualquier capacidad, pueden encontrarnos en la página web iglesiaagape.com o también en las redes sociales Iglesia Ágape BGA. Estamos para servirles. Espero que de alguna forma ustedes puedan llegar a conocer el amor que sobrepasa todo amor, el amor de Dios, el amor ágape. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo capítulo 5. Veníamos estudiando hace 8 días acerca de cómo tratar a los pastores o también cómo cuidar a los pastores, ¿verdad? Y fue esto, ha sido un estudio un poco diferente a lo que hemos venido acostumbrando a hacer, sí, pero igual es la palabra de Dios, es un estudio expositivo, tal cual como está en la Biblia. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a continuar con este estudio que hoy culminaremos. Señor, te damos nuevamente las gracias por la bondad que tienes con nosotros, Dios. Gracias por permitirnos una vez más contemplar este hermoso pasaje de 1 Timoteo 5, del 17 al 21. Señor, te pedimos que sigas instruyéndonos, que sigas hablando a nuestras vidas, nuestros corazones, que nuestro intelecto no se oponga a tu verdad y que la razón sea únicamente tu sabiduría en nosotros, Dios. Que podamos obedecer a estas verdades que tú tienes para nosotros en el día de hoy, a través del estudio de esta carta que sabemos que la escribió el apóstol Pablo, que fue inspirado por tu Santo Espíritu, que viene directamente de ti, Señor. Es palabra tuya, Dios, y debemos guardar cierta reverencia cada vez que estudiamos lo contenido en la Biblia. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos que cómo tratar a los pastores, el primer punto que nosotros vimos es el respeto que debemos a nuestros pastores, ¿no? Pero nosotros contemplábamos que hay buenos pastores y hay no pastores o lo que comúnmente llamamos como lobos rapaces. Pero también hay pastores buenos que a veces duermen o se duermen un poquitico en la obra, ¿no? En el trabajo, y esto no quiere decir que ellos sean falsos pastores, ¿no? Que debemos tener mucho cuidado en identificar a los pastores que hacen bien su trabajo, que no solamente en esta iglesia hay buenos pastores, sino que también hay buenos pastores en otras iglesias, y debemos aprender a darles honor también a ellos, porque es un trabajo arduo el que ellos hacen, ¿no? Veíamos nosotros que debíamos tenerlos por dignos de doble honor, y uno de esos honores es el respeto, ¿no? El respeto por lo que ellos están haciendo, que Pablo es el que está enseñando a la iglesia de Éfeso, pero que esa enseñanza aplica hasta el día de hoy para todas las iglesias hasta que el Señor venga. Pero que debemos tener cuidado de no señalar, ¿sí?, rápidamente a aquellas personas que hacen bien su trabajo y señalarles como que creemos que no tienen una sana doctrina, ¿sí? Y vimos una serie de aspectos, pues no los vamos a repetir por cuestiones de tiempo, pero algo relevante sí es que un pastor no se coloca a sí mismo, ¿no? Eso no viene por una revelación de un sueño que dice, bueno, yo voy a ser pastor y se ordena a sí mismo, sino que un pastor es ordenado, bien sea por la iglesia o por otro grupo de pastores que ven en él las condiciones, las capacidades, ven su conducta, su fidelidad, su estudio en la Biblia, ven su testimonio, y así es como se ordena un nuevo pastor, así como vimos nosotros y colocábamos de ejemplo a Timoteo. Pero bueno, ahora entramos al punto número 2, que es: los pastores merecen un salario digno. Vimos algo de esto hace 8 días, y vuelvo y repito, no sé,
Levanten la mano, ¿quiénes no vinieron hace 8 días? Bueno, yo no quiero que vayan a tomar a mal este estudio. No quiero, porque hay gente que está prevenida, ¿sí? Porque en iglesias han estado por años sacando siempre el dinero a las personas, ¿cierto? Para vivir con opulencias y para vivir desmedidamente. Algunos de estos llamados pastores que hablábamos y decíamos que tienen sus casas en lo más caro de la ciudad, camionetas blindadas, escoltas, bueno, un montonón de cosas. Pero ese no es el caso de lo que nos viene a enseñar aquí la palabra en el día de hoy, lo que Pablo habla en 1 Timoteo 5. Ustedes todos trabajamos, ¿cierto? O todos hemos hecho algún trabajo, o a otros de pronto hay personas que nos trabajan. Y yo creo que es digno, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un empleado y el empleado hace bien la labor, lo más justo que yo debo hacer es pagar lo que prometí y lo que se merece este empleado, ¿verdad? Entonces, yo no estoy hablando del pastor como un empleado, porque los pastores no deben hacer esto por un salario, ¿no? Ellos lo hacen por vocación, como veíamos nosotros en 1 de Pedro 5:2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero eso no quita que el pastor no deba suplir sus necesidades, ¿sí? El pastor necesita comer, necesita pagar su vivienda, necesita enviar a sus hijos al colegio, necesita vestirse, necesita suplir muchas cosas que nosotros también nos suplimos. ¿Y de dónde se va a suplir el pastor? Si no es del trabajo que él ejerce. ¿Dónde trabaja el pastor? En la iglesia. ¿Pero con quiénes? Con las personas. Yo creo que los que han manejado personal, los que manejan grupo de personas en los trabajos, se dan cuenta que esto es una labor bastante difícil. Siempre vamos a encontrar personas que no están de acuerdo con lo que nosotros de pronto dirigimos o encomendamos, sino que siempre van a haber conflictos. Lo más difícil que yo creo que hay para manejar son las personas. Es muy, pero muy difícil. Entonces vamos a mirar 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Yo quiero que tengamos presente primero este versículo. Voy a empezar de atrás para adelante, ¿sí? Para mirar a quién o a quiénes está colocando de testigo el apóstol Pablo cuando estudiamos estos versículos. Dice Pablo así en el versículo 21 de 1 de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién está colocando como testigos? Nada menos y nada más que a Dios y al Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces tengamos muy bien en cuenta esto, ¿no? Es Dios y el Señor Jesucristo a quienes Pablo está invocando acá, ¿sí? Para que después no vayamos de pronto a decir, no, pero estos son inventos, no. Los pastores merecen un salario digno. Los pastores que merecen este tipo de honor, decíamos que deben cumplir con 2 condiciones. Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien. Y decíamos nosotros que en el griego no está escrito los ancianos que gobiernan bien, sino los ancianos que bien gobiernan. Porque gobernar, cualquiera, uno llega a la casa y haga esto, corra para allí, traiga acá. Los hijos crecen, se vuelven en los mandaderos. Bueno, eso está bien, ¿no? Para que ellos vayan aprendiendo autoridad. Pero gobernar, cualquiera quiere gobernar. Y a quién no le gusta gobernar, mandar, a que le hagan a uno. Pero acá la palabra dice los que bien gobiernan en el original. Entonces, uno de los primeros o de las primeras condiciones es que gobiernen bien. ¿Y qué es gobernar bien? ¿Qué hablábamos nosotros de que qué era gobernar bien? Gobernar bien, mirábamos nosotros 1 Timoteo 3, del 4 al 5, que dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, gobernar
es lo mismo que cuidar, ¿verdad? Entonces, un buen pastor cuida la iglesia. ¿Y de qué la cuida? La cuida del pecado. ¿Cómo cuida un buen pastor a la iglesia del pecado? Pues habla, predica acerca del pecado, confronta en amor a una persona que quizás está cometiendo algún pecado. No va a destruirla, no va a señalarla, no va a aplastarla, sino que él la confronta en amor por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que éste vuelva. Pero un buen pastor no va a hacerle de lado al pecado, que porque tiene un hermano que está dando buenas ofrendas y está viviendo en adulterio, entonces no vamos a tocar el tema del adulterio, no. Ni tampoco que porque aquel hermano también es muy dadivoso con la iglesia, pero resulta que le gusta evadir impuestos, entonces no vamos a tocar el tema del robo. Un buen pastor enseña todo acerca del pecado. ¿Por qué? ¿A qué vino Cristo? A redimirnos, ¿verdad? Cristo vino a reconciliarnos con Dios a través de su vida, de su muerte. ¿Y por qué? Porque éramos pecadores. Bueno, cuando digo éramos pecadores, no estoy diciendo que ya ahora somos querubines, ¿no? Que tenemos la aureola y estamos... No. Usted sabe que nosotros ahora somos pecadores arrepentidos, pero no que nosotros queramos pecar. A veces caemos en pecado, pero estamos en constante arrepentimiento, ¿no? No practicando el mismo pecado. Y también cuida a la iglesia de la falsa enseñanza. Un buen pastor cuida a la iglesia de la falsa enseñanza. O sea, está predicando la Biblia como es. Y un buen pastor, para que predique bien la Biblia, ¿qué tiene que hacer primero? Estudiar la Biblia. Porque sabemos nosotros, vuelvo y lo repito, que hay lobos disfrazados de ovejas, en este caso de pastores, predicando una palabra, un evangelio que no es sacado de la palabra de Dios. Entonces debemos tener cuidado a dónde estamos yendo, debemos tener cuidado qué estamos escuchando o qué estamos viendo. Porque no todo que porque diga que nombran a Dios o esto o aquello, no todo eso es bíblico. Sabemos que muchas personas son astutas en torcer las escrituras. Muchas personas son astutas en querer envolver a las personas para tomar un texto, darle 3 vueltas y hacer que ese texto diga lo que ellos quieren decir. Entonces debemos tener mucho cuidado. ¿Y cómo hacemos nosotros para no caer en estas falsas enseñanzas? Estudiando la Biblia. Esto es lo más importante que puede existir en la vida de un ser humano. Es lo más importante porque es la salvación. Escudriñad las escrituras, dijo el Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que allí encontraréis la vida eterna. Muchas personas toman esto como que, ay, no, estudiar la Biblia, eso como que no es para mí, eso allá para el pastor, para que se pare y predique. No, tengamos muchísimo cuidado. Nosotros debemos escudriñar, estudiar la Biblia para saber qué es lo que nos están enseñando. Si donde estoy yendo, realmente me están enseñando la palabra o ese pastor simplemente me está entreteniendo, porque hoy en día encontramos muchos payasos acá subidos, ¿sí? Comediantes que a veces uno llega o personas llegan a un sitio de eso y no saben si están en Sábado Feliz, en el Festival Internacional del Humor o en qué, porque hacen reír muchísimo a las personas, pero de allí a confrontar y a enseñar el evangelio para que las personas tengan un verdadero arrepentimiento, dista muchísimo. Es más, hoy en día ya no quieren llamarse pastores, sino coach, algo así. ¿Coach? Bueno, motivadores, eso en español. Yo para el inglés sí, muy poco. Entonces, tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos muchísimo cuidado. Entonces, el pastor cuida a la iglesia del pecado y de la falsa enseñanza o de la falsa doctrina. Segunda condición, trabaja arduamente. 1 Timoteo 5:17 dice, mayormente los que trabajan. Y veíamos que esa palabra trabajan viene del griego copiao. Y esa palabra copiao se utiliza para los que laboran en el campo. Y los que laboran en el campo, no sé cuántos de acá han trabajado en el campo. Yo tuve la desdicha de ir una vez al campo a tratar de hacer algo.
Y digo la desdicha porque yo pensé que eso iba a ser como un hobby, pero no. Es durísimo. Por ejemplo, una vez fui a San Alberto a ayudar a arrancar yuca. Y eso es duro. A mí no me gusta el sol. Pero esa gente trabaja arduamente. Trabaja hasta el cansancio. Y así es, esa es la palabra que utiliza aquí Pablo cuando dice mayormente los que trabajan. Son pastores que trabajan incansablemente. Primero, en el estudio de la palabra, en la oración, para luego salir a enfrentarse ¿a quiénes? A las personas. Poder llevar la palabra. Entonces, un pastor, así como tiene un doble honor, tiene un doble trabajo. Aquí les vemos a ellos. Vemos al pastor Aarón ahí tocando el piano, o sea, tiene otro oficio. ¿Ha aprendido a tocar música? ¿Ha aprendido música? Aunque no tiene una buena voz sí tiene. Pero le vemos predicando, le vemos en consejerías, le vemos animando, haciendo una cosa u otra, y eso es lo que vemos. Pero lo que no vemos fueron horas, días, meses y años de estudio en la palabra para poder venir a pararse, para poder venir a hablarnos, para poder venir a confrontarnos, a ayudarnos. Porque yo me imagino que a todos nos gusta que nos confronten, ¿cierto? Pastor, venga, disciplíneme. Eso es chéverísimo, pero no. Por eso digo que el trabajo arduo del pastor es un trabajo muy, pero muy difícil. Pero muy difícil. Entonces, un pastor, la segunda condición es que trabaja arduamente. Se le nota que estudia la palabra, que trabaja en predicar y enseñar. ¿Sí? Ojo, predicar y enseñar ¿qué? La palabra. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hoy en día muchos predican sueños, revelaciones, que fueron al infierno, que fueron al cielo, que luego vinieron, que hicieron esto, que hicieron aquello, pero de la palabra, cero. No sé si será por entretener ellos a las personas o porque no tienen conocimiento de la palabra y quieren como rellenar las cosas cuando hace falta estudio. Cuando son personas que simplemente se paran en las iglesias a querer sacar un provecho de ellas. En 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Los bueyes, dijimos que ¿qué trillaban? Trigo. Entonces, ¿qué comen los bueyes? Trigo. El pastor trabaja en la congregación, trabaja con la iglesia, trabaja con las personas. ¿Qué comen las personas? Comida, ¿cierto? Desayunan, almuerzan, comen, merienda, se visten. Entonces yo me imagino que el pastor debe comer lo mismo que come la congregación, debe comer el pastor. Y un buen pastor que apacienta bien sus ovejas, que instruye bien a sus ovejas, no va a estar separado de sus ovejas, ¿cierto? O sea, yo no estoy diciendo que sea pecado que una persona de acá viva en Ruitoque, puede vivir. Son muy bonitas las casas allá. Es muy bonito el ambiente. Pero yo creo que si un pastor se aísla de sus ovejas, las ovejas van a correr peligro, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo tampoco que nos vayamos a vivir o que el pastor se venga a vivir pegados a las casas de nosotros, no. Pero debe vivir en una condición casi a la media o similar a lo que viven las personas de su congregación. 1 Timoteo capítulo 9, versículo 9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice el apóstol Pablo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Está claro? Está claro. Y el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si hay alguna persona que tenía alguna duda acerca de si un pastor debe recibir un salario, yo creo que este texto de 1 Corintios debe aclararlo todo. Y no solamente está aquí diciendo eso el apóstol Pablo, recordemos
En Deuteronomio capítulo 25, versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y Primera de Corintios, Pablo está citando el Antiguo Testamento. Desde el principio Dios tenía planeado que las personas que dirigieran a su pueblo debían sustentarse de las ofrendas que recibían de la iglesia. Esta orden Dios la dio a Moisés, ¿cierto? Ahora, ¿por qué debemos honrar a un pastor? Monetariamente. ¿Por qué lo debemos honrar? Porque Dios así lo ordenó, hermanos. Porque Dios así lo ordenó. Yo sé que esto a muchas personas les causa como, o sea, sienten como un sentimiento encontrado, como que es duro. Porque es duro que a nosotros nos toquen a veces el bolsillo, cuando eso es lo que nosotros a veces amamos más que cualquier otra cosa. Porque queremos engordarlo comprando muchas cosas para nosotros, pero nunca pensamos en los demás. Cuando ustedes estudian en una universidad o hacen un curso o quieren aprender algo, deben invertir. Ahora, yo no estoy diciendo que sea como un pago que ustedes tengan que hacer para recibir la palabra. No quiero que lo vean por ese lado. Pero es una aplicación a que nosotros, si queremos un buen predicador, si queremos un buen pastor, necesitamos que él enteramente esté dedicado a ¿qué? 100% al estudio de las Escrituras. Pero resulta que tenemos un pastor que medio le sustentamos y ese medio sustento que él recibe no alcanza ni siquiera para pagar la renta. ¿Qué tiene que hacer ese pastor? Buscar otro trabajo para poder ayudarse a sustentar y en los otros ratos mirar cómo medio lee las Escrituras para poder traer alimento al pueblo. Y yo no creo que eso se vaya a hacer con mucha excelencia. Bueno, hay personas acá que quizás trabajan en empresas del gobierno o empresas privadas grandes. ¿Y sabe qué hacen esas empresas con sus empleados o buenos empleados? Les mandan a capacitar y les pagan absolutamente todo. ¿Por qué? Porque quieren tener buenos empleados, porque quieren que la empresa crezca. Entonces, tomando ese principio, si nosotros queremos que nuestra iglesia siga siendo una iglesia sana, bíblica, donde nuestro pastor nos dé palabra enteramente, lo que dice la Escritura, pues necesitamos que él se siga preparando de tiempo completo, ¿sí? Mateo 10:10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Recuerden ese pasaje cuando Jesús les envió, ¿no? Que no llevaran nada, pero mire por qué lo dijo, dice, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, no el pastor tiene que venir con todos los recursos él, sino que la iglesia debe sustentarle. Eso fue lo que quiso decir acá el Señor Jesucristo en Mateo 10:10, igual lo está diciendo también en Lucas. O sea, Cristo mismo está afirmando que el obrero es digno de su alimento y el contexto de lo que aquí se trata, estamos hablando es de los ministros de Dios, de los ancianos, de los pastores, de los obispos. Entonces, teniendo esto en mente, sabiendo que es Dios quien instauró que al pastor se le diera un salario y que Cristo lo afirmó, debiéramos ahora pensar cuál sería la manera justa de nosotros poder sacar el salario del pastor. Porque en esto se erra en muchas iglesias. Hay iglesias que no dan, como decía, ni siquiera para que el pastor pueda pagar una renta, mucho menos para comer, ni para vestirse, ni para sustentar su familia. Pero hay iglesias donde el pastor se coloca su propio salario y ni siquiera las ofrendas alcanzan para pagar ese salario. O sea, son dos extremos. Entonces, ¿cuál sería, decimos nosotros, la manera justa de poder tabular, de poder sacar el salario para el pastor? Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, una de las formas es por su conducta.
¿sí? Por el resultado, por lo que muestra él como persona, como pastor. Fidelidad, enseñanza, hay que verificar que sea conforme a la Escritura. Porque yo creo que a nadie le pueden pagar por algo que no sabe hacer, ¿sí? A nadie. Entonces, fidelidad y enseñanza, ¿no? Y eso nos da a nosotros, nos muestra el resultado de quién es esta persona. Su dedicación. Trabaja horas en el ministerio. Y no estoy hablando solamente horas por preparar un sermón, sino el trabajo arduo o el estudio que ha llevado año tras año y el testimonio que viene mostrando ante las demás personas. Porque eso no es algo que se gana en un mes, ni en 2 meses, ni en un año. Son años y se muestra el resultado. No solo se refiere al trabajo de predicar, ¿sí?, sino al trabajo que tiene con las personas. Un buen pastor sabe aconsejar. Un buen pastor sabe colocarse en el lugar de sus ovejas. Un buen pastor sabe defender a sus ovejas. El salario debe ser proporcional a la realidad de la iglesia. Vamos a suponer que acá recogemos de ofrendas 5 millones de pesos. Vamos a suponer. El pastor no puede llegar y decir, bueno, yo voy a ganar 20 millones. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? ¿Sí? No se puede. O sea, tiene que ser proporcional a las ofrendas, ¿sí? Más o menos la media, vamos a suponer acá, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a suponer acá que el que menos gana un salario mínimo, ¿sí? Como 1 millón. No sé en cuánto estará el salario, pero vamos a suponer que 1 millón. Y vamos a suponer que el que más gana 10 millones, ¿sí? Y cogemos y hacemos un promedio y decimos, bueno, el pastor debiera ganar 2.500.000, ¿sí? Y hacemos cálculo y decimos, bueno, pues puede sobrevivir con 2.500.000. Yo la verdad, quedo sorprendido cómo muchas personas son capaces de vivir con un salario mínimo. Quedo muy sorprendido porque hacemos cuentas y es difícil, muy, pero muy difícil. No sé cómo lo hacen, ¿sí? No sé cómo lo hacen, pero es bastante difícil. En una ocasión vivimos nosotros con un poquito más de un mínimo, hace años, pero vivíamos tapando un lado, destapando otro, fiando allí, cruzando por allí para que el vecino no me cobrara y llegando más tarde porque ya le debía al del otro lado y no contestando el teléfono porque no sabía si me iban a... Es difícil. Entonces sacamos una media y miramos, bueno, esto es lo que el pastor debería ganar, ¿sí? La media, pero ojo, si tenemos un pastor que realmente se esfuerza por trabajar en la obra, aquí eso es lo que dice el texto, es digno de doble honor. Ahora, hay unos teólogos que dicen que es digno de doble salario. Bueno, eso dicen algunos, pero así como están las obras hoy en día que hacen falta obreros y que los obreros hacen falta muchas veces porque no hay el sustento, y si tenemos un buen pastor que cobra el doble, entonces yo creo que este se va a llevar el salario de otros pastores que quisieran participar en la obra. Entonces tampoco creemos que sea el doble salario de la media. Yo creo que de pronto sí darle dignidad es un poquitico más arriba de la media. Entonces si decimos que 2.500, pues démosle 2.800. Valoremos el trabajo. Es una de las formas de honrar. Pero ahora la pregunta clave, ¿de dónde sacamos el dinero para nosotros sostener a nuestros pastores? ¿De dónde? ¿Haciendo rifas? ¿Vendiendo masato? ¿Gallina con sopa de arroz? No. Eso no fue lo que el Señor instauró. El Señor instauró que era de las ofrendas. De las ofrendas. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con respecto a esa área? No se vayan a ofender. Porque muchas personas dicen, sí, los pastores son dignos, deberíamos de pagarles tanto, pero casi siempre la mayoría de personas que hablan así de fuerte, nunca dan nada.
Y esto nos debería llevarnos a examinarnos a nosotros mismos para mirar qué es lo que está pasando en nosotros. A veces es la avaricia por querer engordarnos nosotros, por no querer descontar algo por algo que nos hemos propuesto. Pero ¿sabe una cosa? Lo que aprendemos de un pastor bíblico a través de la enseñanza de la Escritura vale muchísimo más que cualquier cosa que nosotros podamos comprar en esta tierra. Muchísimo más. Cada vez que venimos acá, bueno, yo estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Cada vez que uno de los pastores se para acá, cada vez que un líder se para a enseñarnos la Escritura, yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Les soy sincero, o sea, uno es confrontado con pecados o con errores que estamos cometiendo y que dice uno, tremendo. Y hasta ahora me vengo a dar cuenta, pero ¿eso es por qué? Porque bíblicamente nos exponen la palabra. ¿Qué tanto estamos siendo fieles nosotros en la obra de Dios? Queremos que esta obra se multiplique, ¿cierto? Que hayan más obras, más iglesias cristianas bíblicas para que las personas no se sigan perdiendo en esas sectas. Pero esas obras no se pueden sostener así porque queramos, porque sea el deseo de nuestro corazón. Señor, que hayan más obras y coloca a las personas que deban ofrendar para que esas obras se sostengan. No. Ayer un señor me decía, me mandó un mensaje, es un señor que no cree en Dios y me decía que, sí, dice, ¿por qué das gracias a Dios? Me dijo, por los alimentos que recibes, si hay muchos niños muriéndose de hambre, entonces ese Dios no ama a esos otros niños. Y yo le dije, Dios los ama tanto, porque este señor que me dijo esto tiene tanto dinero. Dios los ama tanto, tanto, tanto que le puso a usted para que les ayudara a sustentarlos a ellos. Duele. Hay personas que les duele. O pasa, una vez íbamos en el carro y pasábamos por una glorieta y había una abuelita como unos 75, 80 o 90 años, no sé, con unos niños de 7 y 10 años. Y pidiendo moneditas, y yo pasé y le decía a mi esposa, pobrecita la abuelita, deberían de ayudarle al menos para que pase una noche en un hotel o algo, y pobrecita, dice mi esposa, ¿y por qué no la ayudas? ¿Sí? La necesidad tenemos que verla para con nosotros. Nosotros muchas veces somos las herramientas que Dios ha colocado para ayudar, y somos herramientas en la obra de Dios. Participemos también entonces para poder ayudar en el sostenimiento de la obra, para poder ayudar a sostener los pastores. Yo quiero darles un dato. En esta iglesia, el pastor Aarón no se sostiene con absolutamente nada de lo que se recoge. Sabemos, esto es una iglesia nueva, ¿verdad? Estamos prontos a cumplir un año. Prontos a cumplir un año. Pero nuestro pastor principal no se sostiene o no recibe absolutamente nada de esta iglesia. Todo lo que él recibe son ofrendas que provienen de otras iglesias. Y él está enseñando acá, lo más lógico, ¿qué sería? Que nosotros, los que nos estamos nutriendo del trabajo de él, fuésemos los que estuviésemos sosteniendo a él. Y bueno, tenemos otro pastor, el pastor Juan, debe estar con los niños, que bueno, damos algo a él, pero que igual tampoco alcanza. Sabemos que somos una iglesia nueva, pero yo quisiera que colocáramos especial atención en esto, ¿sí? En que podamos sostener el alquiler de este lugar, los servicios de este lugar, las personas que trabajan en este lugar y los pastores que trabajan en este lugar. Que no sea carga de otros, sino que realmente seamos nosotros los que sostenemos, que sintamos pertenencia por esta nuestra iglesia. Pastores que trabajan arduamente. El domingo puedo decir, Felipe, vamos a jugar fútbol en la tarde. O el lunes le digo en la noche, vamos a jugar fútbol, y usted llama, pastor, vamos a jugar fútbol. No, tengo reunión, tengo consejería, tengo esto otro. Vamos a comprar un Play, un Nintendo. Y el pastor, no, yo voy a comprar unos libros para poder aprender más de la palabra. Vamos a ver una película en Netflix, y el pastor, no, tengo oración. O sea, la vida es muy diferente la de un pastor a la de nosotros. Aunque a veces no parezca, porque muchas personas piensan, es que se la gana fácil allá, hablando, leyendo la Biblia, hablando, y luego en la oficina con aire acondicionado, y no, pues así, ¿quién no?
Pues un día que ustedes piensen así, les invito a que intercambien roles. No sé qué tanto estará su conducta tan fiel al Señor. No sé qué tanto conocimiento de la palabra tengan. No sé cómo estarán sus oraciones todos los días. No sé qué tan vida íntegra tengan para poder intercambiar roles. Porque una cosa es tener algo de conocimiento y otra cosa es vivir una vida como el Señor está mandando. Ahora, el Señor no solamente se la manda al pastor, pero exige requisitos para ser pastor. Aquí no me exigen a mí requisitos en 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, no me está pidiendo requisitos para yo ser trabajador de X o Y empresa, pero sí los está pidiendo para quien quiera ser pastor. Una vida prácticamente íntegra. A usted en una empresa no le dicen ¿cuántas veces se ha casado? 3, no puede entrar, pero para ser pastor, sí. Entonces tengamos cuidado cuando vayamos nosotros a proferir juicio acerca de nuestros pastores. Debe haber un techo para el salario de un pastor. ¿Recuerdan que dije que no podía hacer lo que ellos quisieran? Porque yo conozco una iglesia donde una vez un pastor llegó y me dijo, mi sueldo es de 18 millones, hace años. Yo, ¿se recoge aquí plática, no, pastor? Dijo, no, todavía no se recoge la mitad, pero ese es mi sueldo. El día que se alcance esa meta, ese es mi sueldo. Yo, tremendo, yo me cargué. Porque era muchísimo en esos años, pero muchísimo. Yo dije, gana más que un congresista. Y él dice, no, yo debo ganar más que un presidente porque yo ejerzo una mejor labor, pero ya su orgullo estaba yendo para otro lado. Entonces tengamos mucho cuidado porque un pastor, ¿para qué quiere tanto dinero? ¿Para qué quiere tanto dinero? Un pastor de una mega iglesia escribe libros y tiene una mega iglesia. ¿Y a qué los lleva eso? A desviarse. Y hablábamos, ¿no? Aviones, yates, mansiones. Bueno, había un ejemplo que tenía de nuestro pastor Aarón, pero no lo voy a dar porque no quiero que se coloque rojo. Acerca de lo bondadoso y lo dadivoso que es, ¿sí? Pero tenemos un buen pastor. O sea, yo doy fe de eso. Todos nosotros podemos sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra de que tenemos un pastor honesto, íntegro, que da todo por nosotros. Entonces, no nos engañemos. Los buenos pastores cuidan su reputación en que no andan amando el dinero. Y las buenas iglesias cuidan a sus pastores para que no padezcan y puedan dedicar su vida al ministerio. Entonces, seamos una buena iglesia, hermanos. Seamos una buena iglesia. Así como tenemos un buen pastor, el pastor también merece tener una buena grey. Seamos buena grey. 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Nuevamente estoy citando, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dios y el Señor Jesucristo acá presentes. Tercer punto, no permitamos las murmuraciones contra los pastores. 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No aceptar acusaciones infundadas en contra de nuestros pastores. Aclaro, aquí no está hablando de las personas que vienen en secreto a reconvenir al pastor. De eso no está hablando. No es que ellos sean intocables o que puedan hacer lo que quieren y no podamos decir nada. No, eso no es lo que está diciendo aquí Pablo. Recordemos una cosa, los pastores no son perfectos, no son intocables y no están por encima de corrección. Sin embargo, debemos tener cuidado de cómo les reprendemos. ¿De qué está hablando entonces Pablo? Que tengamos cuidado de acusaciones que no podamos demostrar. Porque chismes, viene un hermano y dice, oye hermano, ¿ya escuchó lo que están hablando del pastor? Yo, no, hermano, a mí los chismes no me gustan, pero cuente a ver, para orar, ¿no? Que quiero orar. Tengamos mucho, pero mucho cuidado. Por eso las telenovelas son tan vistas. Ustedes sí saben que las telenovelas chismes. A mí me gustaban las telenovelas, les soy sincero. Hace años no veo, creo la última que vimos fue Pero el Escamoso. Bueno, eso hace años. Bueno, ahora la están repitiendo, pero ahorita no la estoy viendo, ¿no? Pero chismes,
por doquier. Entonces, tengamos mucho cuidado. En el mundo, una acusación sin evidencia, ¿será que si yo voy y demando a una persona sin evidencia, el juez me va a admitir esa demanda? ¿O va a proceder esa demanda? Si no hay evidencia, no. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en la iglesia sí? Tampoco. Si no hay evidencia, no se puede hacer nada. Quizás vea hermanos, hay ocasiones en que nosotros vemos a alguien pecar, pero no hay testigos, no hay nada, no hay una prueba. ¿Sabe una cosa cómo tomo yo eso? Yo digo, bueno, pues el Señor todavía no quiere sacar eso a la luz. Ya no puedo ir a... Dios está dando otra oportunidad a esa persona, y si Dios tiene misericordia, ¿quién soy yo para no tenerla? Dios ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cuántos pecados que nosotros hemos cometido no han salido a la luz? Muchos. Y si nosotros vemos a alguien pecar y le caemos y queremos como que todo el mundo se entere, ¡ja! Y eso que el hermano es el que predica o es el que enseña o el que nombraron pastor y usted viera y tengamos mucho cuidado. Primero, la misericordia, el amor, el perdón. Pero eso no significa alcahuetería. Recordemos una cosa, discúlpeme pastor, no, pero a los pastores se les exige un poquito más. Delante de las personas, ante Dios, todos somos iguales. Ahora, muchas inconformidades en las iglesias cristianas contra los pastores no son por pecados, a veces son por preferencias, porque debemos identificar qué es pecado y qué no es pecado. Muchas veces decimos, ese pastor ni se ríe, o ese pastor se ríe mucho, o ese pastor es muy serio, o está tan viejito que ni se le entiende lo que habla, o es gringo y sale con unas palabras que uno se queda como... Recuerdo una palabra que el pastor dijo, entonces hagan lo que se les dé la gana, y pues a cada uno le dicen eso y uno queda como, ¿pero qué pasó? Porque él quería decir, bueno, si no, pues hacen lo que quieren, pero entonces queda uno. Yo al principio me cargaba, le soy sincero, con el pastor, cuando recién le conocí, porque él decía unas cosas y yo decía, no, pero ¿por qué me trata así? Y resulta que no. Luego empecé a conocerlo y yo dije, bueno, empieza uno a corregirle. No, pastor, no diga eso porque eso suena muy fuerte. A veces las personas cuestionan y critican a los pastores porque no les gustan las decisiones que ellos toman. Pero eso no es pecado. Eso no es pecado. Otros señalan a un pastor por envidia. Y eso sí que hay. Bueno, en Santander no somos conocidos por envidiosos, ¿cierto? No. Es por competitividad, ¿no? Un puesto de empanadas monta alguien y otro puesto de empanadas y otro. No. Pero hay que tener mucho cuidado porque la envidia es algo que daña. Y daña más al envidioso. Daña muchísimo más porque está pensando y pensando en esa otra persona y la otra persona ni cuenta se ha dado. Cuidado con acusar a un pastor sin evidencias ni testigos. Cuidado con el chisme. Pablo está diciendo que no debemos admitir que alguien venga a susurrar un chisme al oído, bien sea del pastor o de otro líder de la iglesia. Recuerdo un caso en la iglesia El Faro en San Alonso, y yo le fui y le llevé quejas al pastor y le dije, pastor, pero es que esta persona esto y esto, y decía el pastor, ¿ya hablaste con él? Pero ve y habla con él. Y yo por dentro, no, pero es que el pastor, o sea, porque ni siquiera me escuchó. O sea, eso es un buen pastor, no está presto al chisme. Como personas que, uy hermano, imagínese que, y se quedan callados como que cuente, o sea, no. O sea, ¿para qué agrandar las cosas? No, si alguien viene y nos dice, vea, tratemos de ser íntegros. Ve y habla con el hermano, ve y habla con él. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Un chisme puede causar división en una pareja, puede causar hasta una separación, un divorcio. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. La próxima vez que alguien venga a contarte una falta de tus líderes o pastores, dile, ¿ya hablaste con él? Eso es lo que nosotros debiéramos hacer. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 18. Ay, hermoso, este pasaje es muy hermoso, dice,
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por eso era que el pastor me decía, ¿ya hablaste con él? Y se da uno cuenta después, cuando yo les decía, exponen bien la palabra de Dios, acá, en muchas iglesias también lo hacen, y empieza uno a ser confrontado con la palabra, porque nosotros a veces somos muy delicados, y hacemos las cosas al revés. Y vea lo que Dios dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente? Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si esa persona no acepta, ¿yo qué hago? Llamo 2 hermanos de buen testimonio. No vayan a llamar 2 chismosos, ¿no? Llame 2 hermanos, van a solas, les reconvienen, ya viendo testigos, y miramos a ver qué pasa. Y si persiste, dice el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tremendo, ¿no? Ahí sí ya es el tercer paso o la tercera opción que hay que agotar, ¿no? Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, por inconverso. Ya no más miembro de la iglesia. Puede venir, sí, puede llegar y sentarse, pero fue expulsado de la membresía. Tenle por gentil y por publicano. Entonces, nuevamente, si alguien viene a decirte algo del pastor o de un líder, dile, ¿ya hablaste con él en privado del asunto? Ten cuidado, si Dios no te ha provisto de evidencia o testigos, quizás, como decíamos ahorita, no sea el día ni la hora. Pero si tú eres de los chismosos, Dios te pedirá cuentas, y lo mejor será que nos arrepintamos. Si somos de los chismosos, pidamos perdón a Dios y arrepintámonos. Porque recordemos que Pablo, ¿a quién está citando o a quién está invocando? A Dios y al Señor Jesucristo. Cuarto, ¿cuándo debemos reprender a un pastor de la iglesia? Cuando descubrimos que son pecadores persistentes, cuando descubrimos que continúan en el mismo pecado. Dice 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En el caso anterior hablamos de pastores que hacen bien su trabajo y les levantan acusaciones sin evidencias. En este caso es el de un hombre que dice ser pastor, pero está cometiendo pecado. Le llaman la atención y se justifica, entonces traen testigos para confrontarle y se sigue justificando o dice arrepentirse, pero sigue en el pecado. Reaccionan diciendo, ¿quién eres tú para decirme si yo soy aquí el pastor? Por eso al principio decíamos en el domingo pasado, cuán importante es que en una iglesia no solo haya un solo pastor. Cuán importante es. Esta iglesia, bueno, por ahora contamos con 2 pastores y un grupo de hombres que se quiere levantar para el liderazgo de la iglesia y que, bueno, todos los hombres de esta iglesia están llamados a participar. Acuérdense que necesitamos hombres que se levanten para la obra de Dios, no solamente para esta iglesia, sino para abrir otras obras. ¿Quién eres para decirme lo que es bueno o malo? Pero si tenemos otro pastor, el otro pastor puede reconvenirle, ¿verdad? Con la palabra. Pero cuando hay una iglesia que es analfabeta en el estudio de la palabra, un pastor le puede envolver y puede sacar ventaja de esas acusaciones para hacer sentir mal a la persona o hasta para expulsarle, porque eso ocurre en muchas iglesias. Miembros que han ido a reconvenir a los pastores, a los líderes, y prácticamente los anulan, los callan y hasta les expulsan y lavan tanto psicológicamente a los miembros que nadie de esa iglesia le habla a la persona que fue a reconvenir al pastor justamente. Le expulsan. Si tú reprendes a un pastor públicamente sin antes haber pasado por lo que dice la palabra, el que está pecando eres tú. Recuerde, ¿no? Mateo 18:15, a solas, con 2 o 3 testigos, y ya si persiste, dilo a la iglesia. A veces, como decía, ¿no? Cuando el pastor es el dictador, bueno, eso no aplica. Entonces, si es una iglesia que lleva muchos años, tiene un solo pastor y no tiene liderazgo,
que se trace igual que el pastor, huyan. Busquen otra iglesia. No tengas miedo a los pastores practicantes de pecado que no se arrepienten. No vayan a tener miedo. Ellos no tienen poderes mágicos. Ellos no pueden llegar y decir, proferir una maldición y no. Peor aún. Porque a los que os maldijeren, nosotros debemos bendecirles. O sea, ahí está dando a entender que no es un pastor. Hay un pastor que sale bastante por televisión de apellido Maldonado, algo así. Uy, ese vive maldiciendo a todo el mundo al que le hace algún reclamo. Y eso dice, no, y el poder que yo tengo como apóstol y esto y aquello. Y uno, wow. No tengan miedo. Los pastores que están persistiendo en el pecado no tienen ningún poder mágico para hacernos daño a nosotros. Si somos bíblicos y aplicamos esos 3 pasos, ténganlo por seguro que no va a pasar nada. Bueno, igual los buenos tampoco pueden hacer conjuros ni nada de eso, ¿no? Eso es algo que han inventado de hace 50, 80 años para acá, ¿sí? La revolución que está habiendo con el poder de las palabras. Y dicen que las palabras tienen poder. Y yo siempre digo, Señor, mañana amanezco sin deudas y toca seguir trabajando y trabajando y eso no ha pasado. Y yo no digo que no bendigamos nuestros hijos, hay que bendecirlos, pero debemos enseñar la palabra para que ellos mismos un día se arrepientan, vean al Señor y decidan creer en que Él murió por sus pecados y para su salvación. Entonces, por más que usted diga que declaro y reprendo y hasta curo y le echo lo que ustedes quieran a su hijo espiritualmente, sí, eso no sucede, eso no va a pasar. Entonces, seamos bíblicos. Los pastores e iglesias que ordenan pastores que no cumplen los estándares bíblicos le hacen un daño a las personas que se congregan en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado con la ordenación de los pastores, pero eso es un tema que creo que nuestro pastor va a tratar el próximo, de hoy en 15, porque de hoy en 8 tenemos el Día de la Colombianidad. ¿Va a haber comida? No, sí, va a haber comida de diferentes regiones y gente vestida en trajes típicos. Va a ser un día muy bonito. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No debemos hacer nada por preferencia, que porque el hermano es el que más ofrenda, entonces el hermano está cayendo y yo no le digo nada. No, todos por igual, dé o no dé, venga o no venga, todos por igual. Acá todos somos iguales, aquí no hay preferencias en las sillas, ustedes no ven que estén marcadas, nada, aquí todos somos iguales, desde el pastor para abajo. ¿Estamos dando el debido respeto a nuestros pastores según nuestro Señor Jesucristo lo ordena? ¿Contribuimos con las ofrendas para ayudar a sostener la obra de Dios? ¿Estamos siendo partícipes de las murmuraciones en contra de nuestros líderes? ¿Estamos siguiendo la Biblia a la hora de hacer una reprensión? Y esto no solo aplica para los pastores, esto aplica para cualquier hermano. Mucho cuidado. Acuerden que estamos llamados a edificar, a hacer volver al perdido en amor. Al final de cuentas, todos pastores, y no rendiremos cuentas al príncipe de los pastores. Todos vamos a rendir cuentas. Esta frase es de la autoría del pastor Aaron Vance. Me la regaló y bueno, pues aquí la anoté. Primera de Pedro 5, el 1 al 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, te damos muchísimas gracias por este estudio que tú nos permitiste hacer. Ayúdanos a poder ser obedientes y fieles a tu palabra. Que podamos dar el respeto debido
a estas personas que tú has colocado a dirigir esta iglesia, Señor, a nuestros pastores, Dios, que podamos respetarles y mostrar ese respeto, preocupándonos por su sostenimiento, Señor. Que podamos también ser diligentes para ayudar a esta obra, a que no vaya a padecer necesidad, sino a que pueda extenderse y que pueda seguir creciendo. Dios mío, también te pedimos que nos ayudes a no ser prestos para el chisme, para las murmuraciones, absolutamente con nadie, Señor, sino que podamos aplicar tu palabra, que podamos ser misericordiosos, así como tú un día tuviste misericordia para salvarnos a pesar de que éramos enemigos tuyos, a pesar de que no te queríamos, a pesar de que íbamos en contravía a todo lo que tú mandabas y todo lo que tú decías en este libro, la Biblia. Pero también, Señor, ayúdanos a poder confrontar a una persona que esté cayendo en pecado. Ayúdanos a poder exhortarle, a poder animarle. Que podamos ser fieles a Mateo 18:15, Señor. Que no querramos destruir una persona ni dañar su reputación, sino que podamos ayudar a que esta persona vuelva de su pecado. Pero también, Señor, ayúdanos a que tengamos firmeza en que cuando sea necesario y agotemos todos los recursos bíblicos, podamos exponer a esta persona públicamente para que otros teman a ti, Señor, para que otros teman al pecado y no quieran caer en él, o que puedan ser reconvenidos quizás por el ejemplo que se da cuando se exhorta a una persona públicamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que Cristo hizo en aquella cruz hace más de 2000 años. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, amén.